Noticiasbelgrano.com. Las noticias minuto a minuto. Buenas noches, gracias por venir. Yo solamente les voy a hacer una presentación, aunque Pepito Rivas casi no precisa presentación. Pero sí quiero leer el currículum del doctor José Andrés Rivas Hacha, que es sumamente importante y algunos de ustedes tal vez no lo conocen. Pepe nos está haciendo este regalo de venir a hablarnos de algo muy importante y que él maneja a la perfección. Entonces les voy a leer, voy a tratar de ser breve porque es un currículum que es bien largo. Me voy a poner los anteojos y lo leo. Bueno, el doctor José Andrés Rivas es doctor, profesor y doctor en letras, ambos títulos otorgados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esa institución fue alumno de Jorge Luis Borges. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad John Kennedy, en la Universidad de Lomas de Zamora y como profesor titular y director de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la que es profesor emérito. Fue también 4 veces profesor de universidades en Estados Unidos, en la University of Missouri Columbia en 1980 y la prestigiosa Duke University de North Carolina del Norte, 1981, 1990 y 1991. Dictó cursos y más de 300 conferencias en la Argentina, en Perú, en Canadá y Estados Unidos. En ese país, en la Biblioteca del Congreso de Washington y en más de 20 universidades. Entre sus libros publicados figuran Introducción a la narrativa contemporánea alrededor de la obra de Jorge Luis Borges. Les cuento que es un experto en Jorge Luis Borges. La obra de Clementina Rosa Kennel, Estudios de literatura santiagueña, Santiago en sus letras, El ojo detrás del espejo, la poesía de Bernardo Canal Feijó, La cultura como frontera, un viaje al interior de las letras santiagueñas. Publicó también más de un centenar de artículos en revistas especializadas de nuestro país, España, Italia, Estados Unidos, Brasil, México, Nueva Zelanda, Australia, etc. Es autor de los estudios preliminares sobre la obra de los siguientes autores editados por la Fundación Cultural de Santiago del Estero. La obra de Orestes Di Lulo, 11 libros en 10 tomos. La obra de Bernardo Canal Feijó, 17 libros en 11 tomos. La obra narrativa de Jorge Washington Ábalos, 11 libros en 8 tomos. La civilización chaco-santiagueña de Emilio y Duncan Wagner, en 3 tomos, tamaño especial con numerosas ilustraciones. En medios de comunicación, comentó libros en el suplemento cultural del diario Clarín entre 1965 y 1971. Estuvo a cargo de la sección literaria del programa Actualidad Artística en 1975 y 1976, que se emitía por la RA21 Radio Nacional. Fue gerente de producciones literarias en la enciclopedia.com. Es un sitio de .com, en la enciclopedia.com en 2000 y 2001. Comentarios sobre libros y autores en el programa El Universo de los Libros, que se emite aún hoy, lo pueden ver por YouTube. Obtuvo por concurso las siguientes becas: Beca Internacional Fulbright para profesores visitantes, beca de la Secretaría de Cultura de la Nación y beca del Fondo Nacional de las Artes. Y los siguientes premios: Segundo Premio Nacional de Ensayo y Crítica Literaria, Secretaría de Cultura de la Nación, trienio 1977 a 1980. Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Nacional, categoría Ensayo 1983. Primer Premio Federal de Humanidades en 1987. Premio Ricardo Rojas en 1998. Mención especial de Producción Literaria Región Noroeste, Secretaría de Cultura de la Nación, trienio 1987 a 1990. Premio del Fondo Nacional de las Artes en 1996. En 1998 obtuvo el primer premio en el 22 Concurso Internacional de Narraciones Breves Antonio Machado, realizado en España, en el que participaron 1.553 escritores de 17 países. El presidente del jurado fue el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela.
Distinciones: miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras, profesor emérito de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ciudadano ilustre de Santiago del Estero. Bueno, entonces, ahora los dejo en compañía de Pepito Rivas, nuestro belgranense tan distinguido e ilustre. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta mañana, cuando estaba por retirarme del hotel a donde estuve alojado los primeros días, la encargada del hotel me tomó los datos para cubrir mi ficha. Y bueno, era fecha de nacimiento, el lugar de residencia, ocupación, etcétera, etcétera. Y la última pregunta era nacionalidad. Entonces yo dije belgranense. Y la mujer me miró, pero señor, usted sigue argentino, no, sí, belgranense soy, le digo. Argentino, bueno, también, porque va a ser. A los argentinos se les ocurre mandarse la parte con que tienen a Belgrano, digo, pero bueno, pero yo soy belgranense, le digo. Entonces, con eso completé todo, ¿no es cierto? Y cuando me invitaron a charlar, a hablar de acá, digo, mirá, le dije, sí que fue Amarante Focci, es decir, Fermín Enrique Amarante Focci, le digo, mirá, propone, les digo, el Martín Fierro. Digo, ¿por qué Martín Fierro? Digo, por un tema muy simple, porque Martín Fierro es el libro clásico por excelencia de los argentinos. Y un crítico italiano muy importante, Italo Calvino, en un libro que son los clásicos, le hace una definición perfecta y dice allá, entre otras cosas, ¿no? Un libro clásico es aquel que todos citan y muy pocos leen, dice. Bueno, y eso ocurre con el Martín Fierro, por ese motivo lo toqué, por ese motivo lo puse. Podía haber hablado, por supuesto, de muchos otros, ¿no es cierto? Pero, digo, todo el mundo oyó hablar de Martín Fierro, es decir, sabe más o menos de qué trata Martín Fierro, vio una película con Alfredo Balcón, ¿no es cierto? Bueno, repite, he visto en algunas casas acá en Santiago, ¿no es cierto? Puestas así como un souvenir, ¿no es cierto? Cosa que venden inclusive en algunas casas de souvenir, algunas frases que se atribuyen a Martín Fierro y son realmente, ya veremos, el viejo Vizcacha, ¿no es cierto? Pero bueno, hablemos de Martín Fierro porque ese es el camino para acercarnos a esto. Por ese motivo estoy aquí, les agradezco a todos infinitamente y decirles que cuando yo me fui en el año 58, cuando nos fuimos con mi familia en el año 58, nosotros volvimos, yo volví a jugar acá al lado, volví a jugar en el Club Juventud Unida, ¿no es cierto? Y venía a bañarme al río Salado. Cuando el río Salado todavía uno entraba ahí, se miraba, ¿no es cierto?, los pies y decías, mirá, la uña izquierda, la uña chiquita del pie izquierdo, se la tengo medio sucia por no sé qué cosa, en esa época. O se paraba y decía, yo quiero pescar esa lisa que está allá. Es decir, era lo más, que era el pescado más sabroso que existe. Cuando una vez estaba en San Bernardo, entonces allí estaba justo enfrente de una pescadería. Y todos los días cruzaba y compraba 1 kilo, es decir, de los pescados uno al lado de otro. Y cuando llegaba la lisa, entonces ahí compraba 2, porque estaba 2 días, y estaba ese gusto que tenía la lisa, que es entre el río y el mar. Es algo particular que nunca lo he vuelto a tener. Y yo cuando preguntaban así en Santiago del Estero, ¿pero ustedes no comían pescados de mar? No, pescados de mar cuando te traían en algún negocio, pero los ríos los pescados que se comían eran los pescados que sacaban del río Salado. Bueno, en todo ese tiempo venía yo y me encontraba, o paraba, en casa de, es decir, dos personas, es decir, que eran amigos de la infancia, pero amigos de la infancia significa decir, gente que conocía de los 5 o 6 años. Entonces, mis amigos de la infancia eran
este Fermín Enrique Amarante que digo, y Jorge Omar Moreno. Jorge Omar Moreno, es decir, que era amigo de es decir, él no era amigo, eran hermanos, era mi hermano. Yo cuando él murió sentí así como, decir, todavía me duele. Tanto es así que cuando murió él, mis familiares me daban el pésame. Me daban el pésame porque, mire, ha muerto el Turco Moreno. Es decir, que era bueno, una cosa como que era increíble, ¿no es cierto? Y lo llamo para darle ese pésame por esto. Bueno, una psicóloga que, bueno, estaba así, le hablaba yo, y le contaba de General Belgrano y esta mujer no podía entender. Yo le decía algo, y lo repito siempre, ¿no? Mi imaginación, cuando escribo algo, cuando pienso en algo, funciona en General Belgrano, pero en aquellos años de General Belgrano, ¿no? Y yo siempre digo, yo volvería a vivir con locura porque fueron los años más felices de mi vida. En aquel Belgrano, pero con una sola cosa, con la mentalidad de aquellos años, ¿eh? No con la mentalidad de ahora, porque por supuesto ya las cosas cambian, ¿no es cierto? Y bueno, y esos son esos regresos, ¿no es cierto? Aquí, bueno, veo aquí a Nelly, veo a Hugo, ¿no es cierto?, que están aquí. Bueno, me faltarían la prima de Cookie, que está también por acá, ¿no es cierto? Me faltaría encontrarme con eso, y bueno, un poco para volver a ese momento. Bueno, toda esta necrológica que leyó acá, yo le miro y siempre cuento una anécdota. Hace, no me acuerdo cuántos años, 20 o 30, lo que fuera, me invitaron de la Universidad de Lima, de Perú. Y yo fui allá y entonces, bueno, el currículum, era mucho más chico, por supuesto, más escueto que el de ahora, le doy así y una de las que estaba ahí en el presente y me dice, ay, profesor, dice, usted no sabe lo que yo daría, dice, por tener su currículum. Y le digo, mire, yo le daría la mitad de mi currículum por la mitad de mis años. Y hoy se le digo de otro modo, le digo, yo le daría todo mi currículum por la mitad de mis años. Porque ya todo eso que leyó, ¿sí?, todo eso ya lo viví, ya pasó, ya eso no se puede ir para atrás. Es decir, lo que me queda es lo que queda es ahora, ¿no? Y entonces, bueno, venir aquí era lo que yo quería decir. Yo no venía acá, no vengo acá, no había venido, la última vez que vine fue cuando murió Jorge. Es decir, digamos, no vine, sino que, es decir, desde que murió Jorge, entonces nunca más volví. Era como, no podía venir, sentía que faltaba. Es decir, era el vacío, ¿qué sentido tiene? ¿Te das cuenta? Bueno, por ese motivo no había vuelto. Y ahora entonces, me conecto tanto con Cookie por el mail, entonces ahí le digo, bueno, por favor, le digo, mirá, a ver si, bueno, y me hace una conexión, y aquí, la negra Gonzalito, Cristina Fernández Alonso, ¿no es cierto? Pero para nosotros la negra Gonzalito, ¿no es cierto?, que la tenemos acá, fue así, la maga que me hizo traer acá, y que me hizo venir acá. Por eso, es decir, ella es la responsable o irresponsable de que yo esté acá. Eso para que lo sepan. Y me siento porque ya vieron el traje que como bajé de peso me lo puedo poner, me siento acá y entonces voy a comenzar a hablarles entonces de el tema Martín Fierro. Si ustedes me lo permiten, ¿no? Si no me lo permiten, que venga alguno acá a hablar en mi lugar. Y es la capital. Un día a comienzo de 1872. A la calle Rivadavia, casi 25 de mayo, es decir, en diagonal con la Casa Rosada, enfrente, cruzando la Plaza de Mayo, enfrente del Banco Nación, que muchos inclusive lo piensan equivocado. Inclusive hay una placa que dice ahí, aquí se inscribió el Martín Fierro. Y ese día, en aquel lugar, estaba el Hotel Argentino. El Hotel Argentino, según decían los especialistas, inclusive había
un especialista que escribía sobre viajes, que era Roberto Cunningham Graham, un inglés, lo pintaba como el hotel más importante de Buenos Aires. Ese hotel contaba con, fíjense ustedes, contaba inclusive con agua caliente, agua fría, unos pequeños lugares para tomar hasta baños termales, ¿no es cierto? Allí, un restaurante de primerísimo nivel, ¿no? Y en ese lugar, bueno, costaba entre 10 y 40 pesos, que era una cifra muy grande, muy grande para el enero-febrero de 1872. Un día aparece allí un señor de alrededor de 1,80 m y pico, que era una altura muy grande para esa época, para esa altura del siglo, ¿no es cierto?, que pesaría unos 140 kilos. Apareció este hombre, llegó allí y pidió una habitación. El conserje lo miró. No se olviden ustedes que en esa época Buenos Aires tendría unos 400.000 habitantes, todos se conocían. Lo más abundante que había eran los que andaban a caballo, vestidos de gaucho, ¿no es cierto? Y este conserje lo miró cuando llegó este hombre y le pidió la habitación. Este hombre, el conserje lo miró porque lo conocía. Era una figura muy conocida, ¿no es cierto? Sabía que le decían de apodo Matraca, porque tenía una voz así muy estruendosa, ¿no es cierto?, que tocaba muy bien la guitarra, que tenía una memoria prodigiosa, es decir, que le podían dictar 100 palabras al azar y él después las repetía, inclusive las repetía al revés, las cruzaba, inclusive con eso hacía rimas, ¿no? Que ustedes vean, ¿no es cierto? Y que tenía es decir, era tan rudo, tanta fuerza, que se subía a un caballo, lo apretaba con las piernas y el caballo gemía. Esto para que vean ustedes quién es este hombre. El conserje lo miró y leyó, es decir, no pensaba, no podía creer que fuera él, no podía creer por una razón muy simple, porque ese hombre tenía prohibida el regreso a Buenos Aires. Este hombre se había ido escapando de Buenos Aires, había cruzado a pie la frontera con Brasil, había vivido en Santa Ana do Livramento, allá, y después había vuelto. ¿Por qué no podía volver? Porque él era uno de los enemigos, uno de los, digamos, que participaban con Ricardo López Jordán en la rebelión contra el gobierno de Sarmiento. Atacaban. Es decir, era la época del enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación. Y Sarmiento los había enfrentado en la batalla, bueno, digamos, los comandantes de Sarmiento lo habían enfrentado a Ricardo López Jordán y a él en la batalla de Ñaembé, los habían destrozado y estos habían escapado a pie y tenían prohibido el regreso. Cuando mira el registro, la firma de él, que tenía firmado, la firma de él era José Hernández Pueyrredón. Es decir, era Hernández por el lado paterno y Pueyrredón por el lado materno. Quiere decir, por el lado paterno era un federal no rosista, federal antirrosista, y por el lado materno era pariente de Juan Martín de Pueyrredón. Pero firmaba José Hernández. Se instala en el hotel para tener esto que se reitera mucho, aparece mucho en personajes como él, estar así en diagonal con la casa,
lo que es la Casa Rosada, ahora la Casa de Gobierno, a donde estaba su enemigo Sarmiento. Estaba allí porque era una forma de sentirlo. Del hotel no salía, le servían por este doble menú, por el tamaño que tenía, ¿no es cierto? Doble menú, y el único que lo iba a visitar era su hermano Rafael. Y cuando caía el sol, caminaban por la vereda de la calle Rivadavia, es decir, caminaban por esa vereda cuando la caída del sol, después volvía y se encerraba en la pieza del hotel. Estando ahí, es decir, con el tedio de estar metido en esa pieza de hotel, entonces allí, bueno, ¿qué hago? Porque estaba comenzando todo el problema de la fiebre amarilla. Entonces a la familia, tuvo 6 hijos, ¿no? A la familia la dejó en Belgrano, que era directamente un lugar así lejano de la capital, ¿no es cierto? Y él se instaló ahí. Y como un desafío, así, como un desafío porque quería ver al enemigo, quería verlo a Sarmiento, quería así mirarlo, así. Sarmiento, por supuesto, es decir, si se enteró, siempre saben que los gobernantes tienen siempre su corte de alcahuetes y turiferarios, ¿no es cierto?, que le habrán contado enseguida, mire, ahí está José Hernández, no le dio mucha importancia y siguió viviendo ahí y entonces empezó a escribir. ¿Qué tenían en común y diferente con Sarmiento, además de esto? Tenían que decir, los dos habían escrito, es decir, sus proclamas de lo que querían para el... No se olviden que el país estaba haciendo en ese momento, digamos. Es decir, esto es importante lo que voy a decir. El país, después de la caída de Caseros, después del gobierno de Urquiza, el país se hace con los 3 presidentes escritores. 3 presidentes escritores, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Esos son los que crean la organización nacional. Mitre, Sarmiento, Mitre, por supuesto, sabemos quién había sido Mitre, que además, es decir, como decía, recuerdo una vez que estaba todo el político diciendo, no podemos pedirle a los políticos de ahora que sean como los políticos del siglo XIX, que participaban en batallas, escribían libros, es decir, Mitre había escrito nada más que 30 tomos, ¿no es cierto? Había traducido la Divina Comedia, ¿no es cierto? Gobernaban el país con idea de país, ¿no es cierto? Y encima, por supuesto, se daban el lujo de ser personas cultas. No le podemos pedir a los políticos eso hoy. O sea, ya sabemos que eso no es la costumbre que ocurre hoy, ¿no es cierto? Bueno, después Sarmiento, que había escrito uno de los 2 libros fundamentales del siglo XIX argentino, de la literatura argentina, que era El Facundo, o la vida de Juan Facundo Quiroga, como subtítulo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. No civilización o barbarie, civilización y barbarie en las Pampas Argentinas. Y Avellaneda, que era, es decir, un poeta romántico, ¿no es cierto?, que escribía glosas así, que por supuesto preparó todo, la unidad así, y le pidió al Congreso, y el Congreso aceptó, es decir, que darle a su ministro de guerra, Julio Argentino Roca, es decir, por orden del Congreso, que terminara con el problema de los indios. Es decir, Roca, a diferencia de los otros gobernantes anteriores, no hace una zanja, no hace una defensa, que veo por ejemplo acá, no hace mangrullos, no, simplemente decide atacar a donde se encontraban los centros indígenas, entonces, con lo cual se consigue eso que llamaban la conquista de las 15.000 leguas cuadradas, con lo cual, es decir, se libera un territorio descomunal y además feraz, inclusive riquísimo, para traer la inmigración, que era lo que quería, inclusive, es decir, hay un enfrentamiento, también otro tema del enfrentamiento entre Sarmiento y Hernández, ¿no es cierto?, que era el tema central de la historia argentina del siglo XIX, que es el enfrentamiento entre la ganadería y la agricultura. Este es un tema central, es decir, un tema alrededor del cual se va a hacer el país, ¿cierto? Bueno.
Muy bien, entonces, ¿qué hace Hernández? Hernández está ahí y ha escrito un manifiesto que pide que la autonomía de las localidades, el voto del gobierno, así, y después otra cosa, y la diferencia, lo que lo diferencia eran las levas forzadas. Las levas forzadas eran, es decir, venía el comandante de campaña, ¿no es cierto?, quién era, y arriaba con los gauchos que se encontraban por ahí, y con el tema de vago y mal entretenido, lo que fuera, que se lo enchufaban a cualquiera, lo llevaba a pelear contra el indio. Bueno, Hernández sabía todo esto y quería buscar una forma para manifestarlo, y lo encuentra en los poemas gauchescos. ¿Qué eran los poemas gauchescos? Es decir, la poesía, es decir, los hombres cultos, los hombres de la ciudad cultos, los hombres cultos de la ciudad, buscan un tema, y el tema que encuentran es el tema del paisano, del gaucho, es decir, algo que no tenía en ninguna parte de América. ¿Por qué razón? Por un tema muy simple. Este había sido el único lugar, esta zona había sido el único lugar que no tenía, digamos, los habitantes estos, no descendían de las grandes civilizaciones indígenas. Es decir, hay un chiste muy bueno de Carlos Fuentes, el novelista Carlos Fuentes, cuando dicen, los aztecas los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos descienden de los incas, los guatemaltecos o centroamericanos descienden de los mayas, y los argentinos descienden de los barcos. Es decir, por supuesto, los descendientes de inmigrantes. No había aquí una composición étnica de estos países. Lo único que había era, cruzando la cordillera, del otro lado estaban los araucanos, que Rosas se encargó de traerlos aquí, convertirlos en mapuche y utilizarlos para atacar a los pampas, o sea, los tehuelches, que eran los indios locales. Con lo cual los exterminó. Todo esto de que donde está Santiago Maldonado, todas esas cosas, algo así, esos eran los mapuches. Que vinieron acá, terminaron con eso, y entonces después, bueno, ahora reclaman todo esto como territorio de aquí. La figura, es decir, así más siniestra y odiada del mundo chileno es Roca, porque Roca es el que termina con los indígenas, y además inclusive a través de una jugada muy bien hecha, ¿no es cierto? No olviden ustedes que estaba la guerra del norte de la guerra peruano-boliviana, se meten los chilenos ahí, la guerra, y entonces el gobierno argentino le dice así muy ingenuamente, mire, vamos a tocar el tema de la Patagonia. Traducido, si no nos dan la Patagonia, nos metemos en la guerra y lo hacemos pomada a ustedes. Y entonces, bueno, tragando saliva, nos tienen que entregar 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Con lo cual, Roca se convierte en el mayor enemigo posible que puede tener el mundo chileno por todo esto. Sarmiento, entonces, toma lo que va a ser la poesía gauchesca. ¿Qué era la poesía gauchesca? Eran los poetas de la ciudad, los hombres de la ciudad, que tomaban al gaucho como tema, como modelo, como personaje de sus composiciones. Y ahí estaba, se había escrito el Fausto, que ustedes recuerdan, es decir, que va ese paisano, va un paisano al Teatro de Colón, ¿no es cierto? Llega allá y ahí entonces ve una representación de la ópera de Gounod, y allí en esa ópera aparecía, ¿no es cierto?, el diablo y Margarita. Y él se lo cree y después se lo cuenta al amigo. Y por supuesto, imagínense ustedes que todo esto, es decir, causaba mucha gracia por el hecho de que está contando que aparecía el diablo, ¿no es cierto?, que se sentaba ahí, que el diablo les contaba todo lo que había ocurrido. Bueno,
y todo había terminado todo esto. Y esto era fundamentalmente, es decir, de forma cómica, pero Hernández no quería esto. Hernández quería hacer algo duro, fuerte, quería enfrentar, es decir, ponerle el dedo así en la llaga a Sarmiento. Entonces busca un modelo y encuentra los modelos así de otros poetas gauchescos, Casubi, Hidalgo, inclusive un día aparece un poeta uruguayo, Lucich, ¿no?, que llega, golpea la habitación y le entrega un poema, ¿no es cierto?, así, los tres gauchos orientales, pero que, por más que digan muchos, no es el modelo para el Martín Fierro, sino que es otro. En primer lugar, hay algunos críticos que dicen que Martín Fierro, primero, que me lo dijo inclusive una señora que fue alumna mía y bueno, ahora está en pareja o lo que fuera, y él de pareja para así, digamos, mostrarse sabio, lo que fuera, le dijo que había asistido el gaucho Martín Fierro, que había estado por ahí, pero en realidad Hernández describe a su mujer Catalina del Solar y le dice que el nombre de Martín Fierro lo toma Martín porque él había nacido en la chacra, de Pedriel, que estaba en San Martín, y por la admiración que tenía de Martín Miguel de Güell, popular y más famoso. Es decir, que eso evidentemente nos muestra de dónde salía este Martín Fierro, ¿no es cierto? Entonces, Hernández tiene que estar ahí y tiene que escribir, elige, voy a hacer un verso, en verso, y voy a contar esta historia en verso. Pero lo que voy a contar aquí no es una historia hecha allá afuera, la historia de Guerrero o lo que fuera. Voy a contar, él no eligió, sino que se fue armando, ¿no es cierto? Voy a contar la historia de un cuchillero, la historia de un gaucho, ¿no es cierto? Los padecimientos que tiene un gaucho durante esa época del siglo XIX. Y entonces toma el modelo y el comienzo, es decir, toma la sextina, es decir, unas estrofas que son de 6 versos, ¿no es cierto? Toma la sextina y entonces escribe el primer verso, la primera sextina. Es decir, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. En la literatura española ha estudiado, críticos de diferentes países, han estudiado cuál es la frase más importante de la literatura española. Y así, por consenso general, es la primera frase del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace mucho tiempo vivía un astillero de los Dargo Antiguo, lanza Dargo Antiguo y Galgo Corredor. No sé, salpicó en la noche. Ese es el comienzo. En cambio, en la literatura argentina hay 2 comienzos que son los más importantes, los más conocidos, los más discutidos. Uno es frase de Hernández, y el otro, el comienzo del Facundo, de Sarmiento, es decir, de su enemigo, ¿no es cierto? Que es esa frase así rotunda, ¿no es cierto? Sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levante para revelarnos el destino de un noble pueblo. Tú tienes el secreto, revelar los logros, bla, bla. Esas, digamos, son las dos frases más fuertes que existen y más contradictorias, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que volvamos al Martín Fierro, y entonces ahí cuando dice él, ¿no es cierto? Esto dice, aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, que esto lo toma, es un comienzo de un fraile, de un escritor español que lo había hecho para otro poema, dice, al compás de la vihuela, fíjense ustedes la guitarra, no, la vihuela, ¿no es cierto? Que al hombre, y entonces nos anuncia desde entonces, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Quiere decir que allí mismo nos está indicando que ese hombre va a contar una pena extraordinaria que tiene. Dice, y con el cantar se consuela. En el siglo XX, Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado, el hermano que después este cantautor español, Joan Manuel Serrat, ¿no es cierto?, tomó así todos sus versos para hacer canciones, pero el hermano se llama Manuel. Entonces Manuel, él dice una frase que, estoy hablando de 1900,
1940, 1930 o algo así, no, 1920 y pico, algo así, 30, es decir, 50 años después de Martín Fierro, dice, cantando la pena se olvida. Miren qué lindo esto, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo me siento triste, canto, ¿no es cierto? Y ese cantar, ¿no es cierto?, me libera de esa pena. Y aquí entonces, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Y después continúa toda esta parte porque ahí vamos a enfrentarnos con el primer tema que tenemos aquí. Es que el poema va a ser una larga canción, una larga payada. Es decir, el poema no está escrito, el poema está escrito para ser cantado, ¿no es cierto? Está escrito para ser cantado. Entonces, fíjense ustedes que continúa todo esa primera parte, ¿no es cierto? Haciendo toda una exaltación del canto. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a contar la historia, que me conserven la memoria y aclaren mis sentimientos, ¿no? Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que mi lengua se me añude y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. A todo esto, valga la pena señalar que Hernández, por más que habla de Dios y que salta y que todas estas cosas, era espiritista. Así que evidentemente era un lugar común, por decirlo así. Y todo continúa, ¿no es cierto?, así, sobre lo que significa el canto, la canción así, y hasta que al final de esa primera parte, ¿no es cierto?, él dice ahí, y para allá quería enganchar cómo comentar su historia, ¿no es cierto? Y dice así, tuve en mi tiempo, en mi casa yo tuve hijos hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Entonces ahí va a contar la historia, y la historia comienza como comienzan así las grandes historias, es decir, comienzan con la edad de oro, es decir, hubo al comienzo una edad de oro, una edad donde todo era perfecto. Inclusive fíjense ustedes que el ciego Homero, hace 4000 años, ¿no es cierto?, había dicho, es decir, sobre el comienzo de la Edad de Oro, que en esa época, en aquella época, los hombres eran tan grandes y tan poderosos. Fíjense ustedes la imagen que decía, que nosotros, dice, eran tan gigantescos y tan poderosos, que nosotros somos solo, dice, la sombra que ellos proyectaban a mediodía. Imagínense ustedes, la sombra de mediodía es, por supuesto, la que cae el sol a plomo, ¿no es cierto? Y todo esto, bueno, comparado con ellos, es decir, no somos nada. Bueno, esa edad de oro existió hasta que empecé a padecer y lo echaron a la frontera. Entonces comienza a contar la historia que estaba él, este hombre, escuchen la relación de este gaucho perseguido que padre y marido han sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido, ¿no es cierto? Y este hombre empieza a contar su historia, y va una vez a una reunión, a un boliche, ¿no es cierto? Porque el Martín Fierro, el personaje Martín Fierro, el gaucho, perdón, se llama el gaucho Martín Fierro, la llamada primera parte, el gaucho Martín Fierro, era un hombre que, bueno, tenía su ranchito, tenía sus hijos, ¿no es cierto?, estaban allí, ¿no es cierto?, y pero se iba así de vez en cuando al boliche, ¿no es cierto?, estaba en el boliche ahí, en el boliche tocaban así, la guitarra, tomaban ginebra, el porrón de ginebra, que era por supuesto ese porrón marrón, ¿no es cierto?, de barro, ¿no es cierto?, allí tomaban ese porrón, ¿no es cierto?, y estaban todos ahí, y entonces cae el comandante, y entonces llegó y los que pudieron escapar escaparon, pero los demás es una redada, los agarra a todos y le dice que los iba a llevar a la frontera. Por ese motivo su oposición era casualmente, es decir, una oposición que estaba en contra de las levas forzadas. Era una leva.
la leva forzada, ¿no es cierto?, de esa que inclusive Sarmiento aprobaba, es decir, para terminar con el problema del indio, pero aquí lo llevan a él. Y lo llevan y dicen que va a ir nada más que 6 meses, que a los 6 meses los van a ir a rebelar, es decir, no a relevar, los van a ir a rebelar, ¿no es cierto? Y bueno, y él se dejó mansamente, fue con ellos, así que a la frontera. Va a la frontera, está allí en la frontera, y se da cuenta ahí que, es decir, la vida en la frontera es nada más que simplemente ir a trabajar para los militares, para el comandante, para todos estos tipos que mandaban. Es decir, sembraban, cortaban el pasto, le daban, alimentaban a sus vacas, todo, pero no hacían, digamos, los indios entraban y salían y pasaban y por todos lados y no terminaban con ninguno, ¿no? Quiere decir, ese había sido el resultado real de esa frontera. Simplemente era una leva así forzosa que pasan 6 meses, esperan que lo vengan a revelar, no a relevar, por supuesto, a revelar, es decir, otros 6 meses más, siguen esperando, y hace toda una descripción, Hernández, toda esa descripción, que es similar a la que escribieron los escritores alemanes después de la Primera Guerra. Después de la Primera Guerra, que escribieron, es decir, bueno, la novela más famosa fue la de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, ¿no? Es decir, que son novelas antibélicas, que por supuesto terminó aquel día en que Hitler hace quemar libros, ¿no es cierto? Quemar los libros, que ustedes lo habrán visto muchas veces en los documentales, ¿no es cierto?, para todos los que estaban en contra de el énfasis de Guerrero, ¿no? Entonces se quema, y esto también, es decir, toda esta descripción que hace Hernández, es la descripción para mostrar que, evidentemente, es decir, la guerra no servía para nada y que los que estaban ahí no hacían para nada. Bueno, sigue allí y hasta cuando pasan 3 años y ya se han cansado de entrar, salir, pasar, hacer todo tipo de fechoría a los indios, entonces aparece un comandante así para pagarles los servicios. Bueno, por fin, ahora voy a cobrar, inclusive voy a cobrar, es decir, 5 sueldos juntos, imagínense todo esto, todo está así. Y entonces empiezan a llamar a fulano, sultano, perengano, tercengano, y terminan de llamar todo y a él no lo llaman. Entonces se acerca él ahí a preguntar y lo mira así el comandante y le dice: ¿qué venís a pedir sin vos más de entrado en la lista? Le dice, y listo, y lo deja así. Bueno, imagínense, Hernández, Martín Fierro, ante algo como esto, se revela y, aprovechado en la primera ocasión que puede, se escapa. Se escapa, ¿no es cierto?, y se convierte a partir de entonces en un gaucho, en un desertor. Un desertor que anda por ahí, que lo tiene que buscar o lo que fuera. Hernández, que no es para nada, en todo el poema, no es para nada un nenito así puro, ni mucho menos. Lo que tiene sí es algo que es justificarse siempre. Todo el poema está dicho en primera persona, está cantado en primera persona, él se está justificando siempre. Todos los actos que hace, por más inclusive que sean los actos más censurables que existen, sin embargo, esos actos, es decir, se justifican, él los justifica. Entonces, bueno, va se entera que hay un compadre ahí que está haciendo, digamos, va a las reuniones, como dicen, ¿no es cierto?, y aprovecha todo lo que existe ahí, y bueno, cuando llega Martín Fierro, él llega allí, él es un buen tocador de guitarra, un buen cantor, así, y entonces cuando llega Martín Fierro, directamente lo enfrenta, y Hernández Fierro, que está ya picadito, ¿no es cierto?, entonces le corta las cuerdas y se enfrenta, ¿no es cierto?, bueno, y consigue escaparse. Después sigue así nuevamente porque cuando él ha vuelto, ¿no es cierto?, cuando volvió, entonces se encontró y dice: ¿qué va a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Entonces se juró a sí mismo ser más malo que una fiera.
se jura a sí mismo ser más malo que una fiera. Así lo hace. Entonces, la siguiente ocasión va a otra reunión y ahí llega la famosa escena esa, que llega una negra, ¿no es cierto? Y entonces Martín Fierro llega y dice esa frase, ya borracho, ¿no? Está borracho él. Vaca, yendo gente al baile, ¿no es cierto? Esta frase, y entonces le contesta, negro, más vaca será tu madre. Y entonces ahí se enfrentan y lo termina matando y lo, con el cuchillo al negro, y lo tira y lo deja al costado. Y para mostrarnos inclusive la austeridad que tenía para contar, porque Hernández es un contador. Es decir, nosotros leemos el Martín Fierro, y en el Martín Fierro no aparece en ningún lugar, a diferencia de los escritores menores, en ningún lugar aparece la descripción de la Pampa. Es decir, sentimos que estamos en medio de ese campo, sentimos que estamos en medio del campo, pero no hay ninguna, es decir, eso que lo define él, todo es cielo y soledades en inmenso campo abierto. Es decir, no hay una descripción, así como podría ser un escritor menor, ¿no es cierto? Y con descripciones mínimas, cuenta las acciones que hace. Entonces lo mata al negro, entonces dice, limpié el cuchillo en el pasto, ensillé mi redomón, monté despacio y salí al trote pa'l cañadón. Miren ustedes, en 4 versos solo nos muestra 4 acciones distintas. Limpié el cuchillo en el pasto, es decir, sacarle la sangre que quedaba en el pasto, ensillé mi redomón, todo tranquilo, ¿no es cierto? Monté despacio y salí al trote pa'l callejón. 4 acciones distintas. Y 4 acciones distintas que las cuenta, inclusive las cuenta con toda tranquilidad y no va escapando. Bueno, entonces ahí es donde ya comienza, ¿no es cierto? Comienza a circular la versión de que hay un gaucho así, matrero, ¿no es cierto?, que está haciendo todo este tipo de problemas, y entonces mandan la partida, ¿no es cierto?, que lo busque para justiciarlo. Es decir, no era que lo busque así como en las películas norteamericanas, así, que el precio por la cabeza. No. Acá donde lo encuentre el viejo lo liquida, ¿no es cierto? Y entonces, dice Hernández, dice, es triste en medio del campo pasarse la noche entera sin más compañía que la fiera, ¿no es cierto? Estar ahí, es decir, acostarse, llegar, estar buscando los cañadones, dormir en los cañadones, estar escondido todo el tiempo así. Pero después de escapar de un lado para otro y de recorrer un lado para otro, finalmente lo ubican, él siente que algo extraño está ocurriendo, ¿no es cierto? Lo intuye, ¿no es cierto? Pero inclusive aunque el viento sopla de otro lado distinto, ¿no? Y siente un grito de un chajá. Y entonces inmediatamente siente así ruido de sables, entonces empieza a ve que aparece toda una corona así de soldados así, que habían sido como él, ¿no es cierto?, que podían ser cualquiera de ellos, ¿no? Pero igualito así, y lo rodean para agarrarlo, capturarlo y matarlo. Y él se defiende, bueno, como se defiende entonces, es decir, envuelve el brazo con el poncho y empieza a pelear con todos ellos y los va enfrentando y va matando a la medida que se acerca. Va matando y peleando y matando. Pero evidentemente cada vez son más y ya no puede hacer nada en este momento. Y entonces ahí es donde se produce un clic, así, un cambio que Borges llama la noche, es decir, más oscura de la literatura argentina. Dice, en ese momento, cuando están así, que lo están por matar, dice, entonces cuenta Hernández, dice, esta historia esta, dice Martín Fierro, dice, tal vez en el corazón lo tocó a un santo bendito, a un gaucho que pegó un grito y dijo, cruz no consiente que se cometa el delito de matar así un valiente. Y entonces era el comandante, era el jefe, el sargento de la partida, y se da vuelta y se pone a pelear junto a él. Es
Es decir, se da vuelta y se pone a pelear contra los que habían compañeros que él había llevado ahí. Y dice, bueno, entre los dos era robo, dice Martín Fierro, y entonces terminan y van matando a todos los que lo rodean, ¿no es cierto? Escapan los otros, y entonces después, bueno, los entierran como pueden. Cristo, Hernández dice que con una cruz hizo, es decir, con un palito hizo una cruz, ¿no es cierto? Se arrodilló para pedir perdón por haber muerto tanta gente. Y ahí quedan entonces los dos, Hernández y Martín Fierro y Cruz. Y están sentados los dos frente a frente, y en ese momento algunos críticos dicen que esa escena puede haber sido la escena así germinal, la escena que dio lo que iba a ser después el Martín Fierro. Porque en La Pampa cualquier lugar es igual a otro, cualquier lugar es el mismo. Entonces dos gauchos que se ponen juntos así, y entonces pasa la voz cantante pasa a Cruz. Es decir, fíjense ustedes que no le da la guitarra, no parece la escena de que le da la guitarra, pero Cruz también toma la guitarra y canta. Y entonces comienza así, amigazo para sufrir han nacido los varones, ¿no es cierto? Y empieza a contar su historia. Noticiasbelgrano.com. Las noticias minuto a minuto.